En 1498, el mismo año en que Cristóbal Colón llegaba a América, España vivía simultáneamente uno de los episodios más oscuros de su historia. 100.000 personas fueron expulsadas de su propio país en cuestión de meses. Sus propiedades confiscadas, sus negocios destruidos, sus familias separadas. Su único crimen, haber nacido judíos. Y los que decidieron convertirse al cristianismo para quedarse no estaban a salvo, porque había una institución que los vigilaba cada segundo de sus vidas, que podía llamar a su puerta en cualquier momento, que podía arrestarlos, torturarlos y quemarlos vivos en una plaza pública ante miles de espectadores. Se llamaba la Inquisición Española. Llevaba funcionando desde 1478 y no pararía hasta 1834. 3 siglos y medio de terror sistemático que la Iglesia Católica nunca ha condenado completamente. Esta es su historia. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV firmó la bula papal que autorizaba oficialmente a los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, a establecer la Inquisición en sus territorios. Pero lo que muy poca gente sabe es que la Inquisición española no fue simplemente una extensión de la Inquisición medieval que ya existía en Europa. Fue algo nuevo, algo diferente y algo mucho más peligroso. Porque a diferencia de la Inquisición medieval, que respondía directamente al Papa, la Inquisición española respondía a la corona española. Era un instrumento del Estado disfrazado de institución religiosa. Y esa combinación de poder político y autoridad religiosa la convirtió en una de las maquinarias de control más efectivas que el mundo haya visto jamás. Para entender por qué nació la Inquisición española, hay que entender el contexto. España, en el siglo XV, era un territorio que acababa de salir de siglos de convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. Esa convivencia había generado una situación que incomodaba profundamente a la corona. Miles de judíos y musulmanes se habían convertido al cristianismo a lo largo de las décadas anteriores, muchos de ellos bajo presión o amenaza. Los llamaban conversos. Y la pregunta que obsesionaba a los reyes católicos y a la Iglesia era esta: ¿eran esas conversiones genuinas o seguían practicando en secreto sus religiones originales? Esa pregunta fue el pretexto perfecto para crear algo que en realidad tenía objetivos mucho más amplios, porque la Inquisición muy rápidamente dejó de enfocarse solo en los conversos sospechosos y se convirtió en un instrumento para perseguir a cualquiera que representara una amenaza para el poder establecido. Herejes, blasfemos, brujas, homosexuales, protestantes, científicos con ideas peligrosas. La lista de crímenes perseguibles se fue expandiendo hasta abarcar prácticamente cualquier pensamiento o comportamiento que se desviara de lo que la Iglesia y la corona consideraban aceptable. Y aquí viene algo que nadie te cuenta sobre la Inquisición española. Fue extraordinariamente eficiente. No era un sistema caótico de fanáticos religiosos quemando gente al azar. Era una burocracia sofisticada, con procesos documentados, jerarquías claras y procedimientos estandarizados. Tenía su propio tribunal, sus propios fiscales, sus propios notarios que registraban cada detalle de cada caso. Los archivos de la Inquisición, que en parte sobreviven hasta hoy, son documentos meticulosamente organizados que registran decenas de miles de casos con una precisión casi moderna. Y esa eficiencia burocrática es lo que la hizo tan aterradora. El proceso inquisitorial comenzaba con una denuncia. Cualquier persona podía denunciar a cualquier otra: un vecino, un familiar, un conocido. La denuncia podía ser anónima. El acusado no tenía derecho a saber quién lo había denunciado ni exactamente de qué se le acusaba. Era convocado ante el tribunal y se le preguntaba si sabía por qué estaba ahí. Si confesaba voluntariamente, el proceso podía ser más rápido y la condena más leve. Si negaba, comenzaba una serie de interrogatorios que podían durar meses o incluso años.
Pero lo que nadie te cuenta de ese proceso es la psicología detrás de él. Los inquisidores eran expertos en manipulación psicológica. Alternaban la presión con la amabilidad. Te hacían creer que estaban de tu lado, que solo querían ayudarte a salvar tu alma. Te ofrecían misericordia si cooperabas, y simultáneamente dejaban clara la alternativa si no lo hacías. Era una forma de tortura psicológica avant la lettre, siglos antes de que ese concepto existiera formalmente. Y cuando la psicología no era suficiente, había la tortura física. La Inquisición española usaba 3 métodos principales. El primero era la garrucha, donde el acusado era colgado de las muñecas atadas a la espalda y luego soltado en caída libre sin llegar al suelo, dislocando los hombros. El segundo era el tormento del agua, donde el acusado era atado en una posición inclinada, se le cubría la boca con una tela y se le vertía agua lentamente, produciendo la sensación de ahogamiento. El tercero era el potro, donde el acusado era atado a una estructura y se apretaban cuerdas alrededor de sus extremidades hasta cortar la circulación. Y lo más perturbador de todo es que los inquisidores tenían reglas muy específicas sobre cómo y cuándo aplicar cada método, precisamente para mantener al acusado vivo y en condiciones de confesar. El hombre que más que ningún otro se convirtió en el símbolo de la Inquisición española fue Tomás de Torquemada. Nombrado Gran Inquisidor en 1483, Torquemada fue el arquitecto del sistema inquisitorial español en su forma más brutal y más eficiente. Era un dominico de vida aparentemente austera, que creía genuinamente que estaba haciendo la obra de Dios. Y esa convicción absoluta lo hacía infinitamente más peligroso que alguien motivado simplemente por la crueldad. Durante los 15 años de su mandato como Gran Inquisidor, se estima que procesó a más de 100,000 personas y que entre 2,000 y 4,000 fueron ejecutadas. Los números exactos siguen siendo debatidos por los historiadores, pero lo que nadie discute es la escala del terror que Torquemada instaló en España. Pero lo que nadie te cuenta de Torquemada es una ironía histórica que resulta imposible de ignorar. Según varios investigadores modernos, Torquemada tenía sangre judía por parte de su abuela materna. El hombre que se convirtió en el perseguidor más implacable de los judíos y conversos en la historia de España, posiblemente era él mismo descendiente de aquellos a quienes perseguía. Si eso es cierto, y la evidencia histórica apunta en esa dirección, la historia de Torquemada es también la historia de alguien que intentó destruir en otros lo que más temía encontrar en sí mismo. El auto de fe era el gran espectáculo público de la Inquisición. La frase significa acto de fe en español, y era exactamente eso, un acto teatral diseñado para demostrar el poder de la Iglesia y el Estado ante la población. Los condenados eran sacados en procesión, vestidos con túnicas especiales que indicaban su crimen y su condena. Los que habían confesado y se habían arrepentido podían recibir condenas menores como multas, confiscación de bienes, prisión o el uso obligatorio de un sanbenito, una túnica infamante que debían llevar públicamente por años. Los que no se arrepentían o que reincidían eran entregados al brazo secular, es decir, al Estado, para ser ejecutados. La Iglesia técnicamente no ejecutaba a nadie, simplemente entregaba a los condenados a quienes sí lo hacían. Una distinción que los inquisidores consideraban moralmente relevante y que la historia ha juzgado como una hipocresía monumental. Las hogueras eran el final de ese espectáculo. Y eran exactamente eso, un espectáculo público. Las ejecuciones se realizaban en las plazas principales de las ciudades, ante multitudes que a veces llegaban a miles de personas. Los reyes y nobles asistían desde tribunas especiales. La iglesia presidía la ceremonia, y el mensaje era inequívoco para todos los presentes. Esto es lo que le ocurre a quien se desvía del camino correcto. En 1492 ocurrieron 2 eventos simultáneos que definieron el alcance real de la Inquisición española. El primero fue la conquista de Granada, el último reino musulmán en la península ibérica,
que completó la reconquista cristiana de España. El segundo fue el Decreto de la Alhambra, firmado por los reyes católicos, que ordenaba la expulsión de todos los judíos de España que no se convirtieran al cristianismo. Se estima que entre 100.000 y 200.000 personas fueron expulsadas. Perdieron sus propiedades, sus negocios, sus hogares. Y muchos de los que decidieron convertirse para quedarse fueron inmediatamente sometidos a la vigilancia de la Inquisición, que sospechaba que sus conversiones no eran genuinas. Y ese mismo año, Cristóbal Colón llegó a América. Lo que nadie te cuenta es que la Inquisición viajó con los conquistadores. Desde muy temprano se establecieron tribunales inquisitoriales en los territorios americanos. Las poblaciones indígenas, los africanos esclavizados y los colonos europeos quedaron todos bajo su jurisdicción. La Inquisición en América persiguió a indígenas acusados de seguir practicando sus religiones ancestrales, a esclavos africanos acusados de brujería y a colonos europeos acusados de herejía. El terror llegó al Nuevo Mundo junto con las carabelas. La Inquisición española duró oficialmente hasta 1834, cuando fue abolida definitivamente bajo el reinado de Isabel II. 3 siglos y medio de historia, generaciones enteras que crecieron bajo su sombra, que aprendieron a vigilar lo que decían, lo que pensaban, lo que hacían en privado. El impacto cultural y psicológico de eso sobre la sociedad española y latinoamericana es algo que los historiadores siguen debatiendo hoy. ¿Cuántas personas murió exactamente a manos de la Inquisición española? Los números varían enormemente según las fuentes. Las estimaciones más conservadoras basadas en los archivos supervivientes hablan de entre 3.000 y 5.000 ejecuciones directas, pero esa cifra no incluye a los que murieron en prisión, a los que fueron torturados hasta quedar permanentemente incapacitados, a los que fueron arruinados económica o socialmente, a los que fueron exiliados, a los que vivieron décadas bajo el sanbenito de la infamia pública. Si se cuentan todas las formas en que la Inquisición destruyó vidas, el número real es incalculable. Y lo que quizás es más perturbador de todo, es esto. La Inquisición española nunca ha recibido una condena formal y completa por parte de la Iglesia Católica. En 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón de manera general por los errores cometidos por la Iglesia a lo largo de la historia, en una declaración que mencionaba implícitamente a la Inquisición. Pero nunca hubo un reconocimiento específico, detallado y formal de lo que se hizo, a cuántas personas y en nombre de qué. La Inquisición española nos deja una lección que trasciende la historia religiosa. Nos demuestra lo que ocurre cuando el poder absoluto no tiene límites ni rendición de cuentas, cuando la disidencia se convierte en crimen, cuando el miedo se usa sistemáticamente para controlar a una población entera, cuando la certeza absoluta de tener la razón justifica cualquier método. Esas condiciones no son exclusivas del siglo XV, y reconocerlas cuando aparecen es quizás la lección más importante que la historia de la Inquisición puede enseñarnos hoy. 3 siglos y medio de terror, millones de vidas afectadas, y una institución que todavía no ha pedido perdón completamente por lo que hizo. Algunas deudas históricas nunca se saldan del todo.